yo no puedo trasladar bajo un back-to-back algo cuyo cumplimiento depende de mí. Claro. ¿Por qué? Porque si yo se traslado hacia abajo, el contratista nunca va a poder elevarlo hacia arriba. ¿Por qué? Porque si yo he incumplido, claramente yo no tengo el contratista no va a tener ninguna chance de que ese procedimiento prospere. Claro, no va a tener probabilidad de éxito. Exactamente, entonces no podría interpretarse esa cláusula como una limitación de responsabilidad. La decisión de cómo estructuras y cómo regulas las reglas del back-to-back, el concesionario tiene que tener en mente que no solo va a impactar en la relación que tenga con el constructor, sino la relación que este constructor tenga voz abajo, porque claro, no va a pasar que el constructor tenga una cláusula back-to-back súper dura con el concesionario y le dé una cláusula recontra flexible a los subcontratistas o al resto de la cadena, ¿no? El pensamiento nuestro, ¿no? Como ingenieros es, tengo un contrato, tengo que hacer una obra, la quiero ejecutar. Entonces Claro. creo que nunca está en nuestro chip el hecho Voy de a pelear. ante un problema pelearte o abrir un arbitraje o resolver el contrato, sino es buscar una solución para poder ejecutarlo, pero no siempre es posible. Entonces, pues al final creo que la trayectoria en el país también te da esa lección aprendida de que sí o sí necesitas un administrador de contrato en tu proyecto o un área legal que te dé soporte externo para poder afrontar esos problemas que realmente encuentras en el día a día en las obras. Hola, ¿cómo están? Yo soy Rodrigo Delgado y me acompaña Víctor Velázquez y juntos somos los hosts del nuevo podcast que ha lanzado CAI llamado Ruta Crítica. El día de hoy tenemos el gusto de conversar en nuestro segundo capítulo con Francisco Piña. Francisco es gerente de proyectos de Ferrovial, tiene una experiencia de más de 15 años en el sector construcción y tiene la suerte también de vivir en nuestro país hace más de 10 años. En toda esta aventura en el Perú ha construido obras en la costa, en la sierra y en la selva, pasando por aeropuertos, carreteras, refinerías y más interesantes proyectos. Bienvenido, Fran, a nuestro podcast Ruta Crítica. Muchísimas gracias, Rodrigo y Víctor. Un placer estar con vosotros y agradeceros que queráis contar con mi presencia para un día como hoy y contar experiencias y anécdotas en este podcast. Encantadísimo, Fran. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que seguramente nos va a permitir intercambiar ideas bastante valiosas, que son los contratos que tienen cláusulas back-to-back. Vamos a empezar un poco abriendo la conversación con algunos puntos generales, Fran, ¿no? ¿Qué riesgos en general ves tú en esta clase de contratos de construcción vinculados o cubiertos por el marco de un contrato de concesión? O sea, creo que hay bastante cantidad de riesgos que se pueden tener en este tipo de contratos, pero obviamente depende del tipo de proyecto que se vaya a hacer, cuál es la financiación, cuál es el concedente finalmente. Pero sí, efectivamente encontramos una serie de riesgos y por poner algunos ejemplos podemos encontrar el riesgo del diseño de la ingeniería, el riesgo de la aprobación de adicionales o ampliaciones de plazo supeditado siempre a la aprobación del concedente, los riesgos de las liberaciones de áreas auxiliares o de predios o lo que es el propio derecho de vía, o los riesgos que se pueden tener por diferentes tramitaciones de permisos o N documentaciones que sea necesaria para ejecutar el proyecto. Buenísimo, Fran. Para poner un poco en contexto igual a todas las personas que nos están viendo en el podcast, como algunos seguramente conocen, en el marco de los contratos de concesión pueden haber limitaciones para que el concesionario no sea, o empresas vinculadas al concesionario no sean las que realicen la ejecución de las obras, porque puede que no necesariamente tengan esa experiencia, ¿no? Entonces se generan dos relaciones contractuales, una relación contractual entre el concedente y el concesionario y una relación segunda también entre el concesionario y el constructor. Y así podríamos ir todavía más abajo con subcontratistas, con proveedores, ¿no? Entonces ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy. En general, ya que tocaste el riesgo de diseño en ingeniería, ¿no? En
en este tipo de contratos el mecanismo ideal para gestionar ese tipo de riesgos es a través de un EPC, cosa que el contratista diseña y construye. Ahora, en aquellos casos en donde no se puede hacer eso por diversas razones, de repente por la estructura del contrato de concesión no le permite o por lo que fuera, y donde el concesionario ya proporciona el expediente técnico al contratista. O sea, es su contrato de construcción puro y duro. ¿Qué beneficios y riesgos encuentras tú en ese tipo de circunstancias? Ok, o sea, en ese caso, donde un contratista actúa puramente como constructor, es decir, la responsabilidad del diseño no recae en el contratista, sino que recae en el concesionario o en el propietario, por así decirlo, yo considero que reduce o mitiga el riesgo para el contratista, ¿no? Y de alguna manera también ayuda a poder hacer inclusive ofertas más competitivas, porque la responsabilidad del diseño no recae en el constructor y entonces pues vicios ocultos o diferentes errores que se puedan detectar o corregir a medida que se ejecuta un proyecto, obviamente es trasladado en este caso al concesionario, quien da o no el visto bueno para que se ejecute. Y en cuanto a los riesgos, ¿identificas alguna problemática? Yo, bajo mi experiencia, en este caso en el sector, yo considero que el hecho de no tener esa responsabilidad de diseño del constructor genera mucho más beneficios y no considero que tenga un riesgo asociado, ¿no? O sea, el riesgo que puede existir es que existan discrepancias o controversias por diferentes problemas que se puedan detectar en obra y que en este caso el concesionario no lo quiera asumir y lo quiera trasladar al contratista y el contratista indica, oye, no tengo responsabilidad del diseño, por lo que no recae en mí. Y al final pues ya entramos en una serie de disputas en la que se puede profundizar un poco más en lo que diga el contrato y va más enfocado a diferentes ampliaciones de plazo o adicionales de obra que se tengan que solicitar para poder culminar las obras y que pueda afectar al propietario y en este caso el propietario no quiera de alguna manera aceptarlo, ¿no? Porque al final, oye, cuando redactas un proyecto lo que quieres es ejecutarlo en el tiempo y con el presupuesto que se ha firmado inicialmente en el contrato, ¿no? Entonces creo que el riesgo más va asociado a esas discrepancias que pueden existir por encontrar diferentes errores o problemas en el proyecto que se tengan que subsanar. Pero a nivel contractual, bajo mi humilde opinión, considero que no tener esa responsabilidad del diseño tiene muchísimos más beneficios. Qué interesante lo que comentaban, porque, claro, me suena muy lógico lo que nos comenta Fran, pero igual me queda la duda de qué pasa en aquellos proyectos en donde la ingeniería que se realizó no es lo suficientemente buena para el desarrollo de las obras, ¿no? Si la ingeniería es buena y el constructor solamente tiene un contrato de construcción, evidentemente saldrán diferencias, habrán algunas órdenes de cambio, variaciones y el tema se podrá ajustar. Pero si la ingeniería es mala o si es muy mala, ¿no? Y ahí podríamos hablar de lo que ustedes, los ingenieros, siempre comentan, de los vicios ocultos, ¿no? En la construcción de proyectos. Ahí se abre todo un panorama con diversas posibilidades que pueden volverse cada vez más complejas, ¿no? Porque si es que no puedes trabajar porque tiene que cambiarse la ingeniería, pero la ingeniería tiene que ser aprobada por el regulador, por el supervisor del regulador, por el concesionario, empieza poco a poco a volverse más complejo el proyecto. Entonces, el problema de repente está en asegurarnos, o digamos la solución al problema de repente está en asegurarnos que la ingeniería que se haga sea una buena ingeniería, ¿no? Y acá hay un tema de discusión que involucra presupuesto, que involucra también la selección de un buen proyectista en su oportunidad por parte del concesionario para tener buena ingeniería, que eso luego no afecte en el desarrollo de las obras, ¿no? Pero si es que no solucionamos esa situación, el que el constructor solo construya y no revise la ingeniería o no tenga responsabilidad directa en la ingeniería, si el proyecto es complejo, puede terminar mal, ¿no? Sí. De hecho, pero solamente complementando lo que tú mencionabas, Rodri, es tan importante eso que hay una directiva de asignación de riesgos en contratos de APP. Y cuando esa directiva te dice que, por ejemplo, cuando tienes la asignación de riesgo del diseño, la mejor manera de mitigar ese riesgo de diseño es a través de un contrato EPC.
¿Por qué? Porque es la mejor forma de que tú puedas trasladarle a una sola persona que pueda diseñar y al mismo tiempo construir y no separar y no distribuir esas obligaciones en dos personas diferentes, ¿no? Y claro, es una lógica, digamos, de riesgo contractual económica ideal, ¿no? Que no necesariamente se da en la práctica porque muchas veces el concedente es el que ya tiene el expediente, ¿no? O porque por la estructura del contrato de concesión no se permite que se puedan unificar eso, ¿no? Por ejemplo, el contrato del primer grupo de aeropuertos, ¿no? No permite que se puedan establecer EPCs, por ejemplo. Tienes que primero licitar y después construir. Qué interesante. Sí, ¿no? Y si a eso le sumas la oportunidad en la que el Estado ponga la inversión de la parte que le corresponda producto de la concesión, a veces no está alineada con el avance o las metas del proyecto. Entonces te ves obligado a separar la ingeniería de la construcción necesariamente, ¿no? Ok, hemos estado hablando ahora del riesgo en ingeniería. Hablemos ahora de un riesgo, pensando justamente en todos los importantes proyectos que se vienen para el país, que es un riesgo que hasta aquí ha sido muy complicado tanto para concesionarios como para constructores, que es el riesgo de la liberación de áreas y de las áreas auxiliares, ¿no? Del trazo de las vías, etcétera, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, Fran, respecto de que este riesgo recaiga principalmente en el concedente? ¿Qué problemas, qué desafíos encuentras en eso? O sea, yo creo que es un desafío importante, ¿no? O sea, finalmente que recaiga en el concedente requiere que obviamente el concedente tenga una infraestructura creada justamente para poder generar todas esas liberaciones que se requieren, ¿no? Finalmente, cuando se tiene un contrato de concesión, ya sea un EPC o cualquier tipo de contrato, se tienen unos plazos establecidos para la construcción, ¿no? Entonces, el concedente igualmente debe de cumplir con esos plazos que se requiere para liberar ya sea el derecho de vía o cualquier tipo de interferencia para que no exista ningún tipo de problema en la construcción, porque finalmente, o no se podría arrancar las obras, o si se arranca la construcción va a ser parcial y no total y podría generar en algún momento pues, solicitudes de ampliación de plazo por no tener esas interferencias completamente liberadas. Entonces, sí es un desafío importante que, bajo mi punto de vista, creo que no es una responsabilidad total del concedente, ¿no? Yo creo que también aquí la población juega un papel importante en aquellos proyectos en los que pasa por vía urbana y es necesario de hacer diferentes expropiaciones, ¿no? O sea, finalmente todos los proyectos de gran envergadura, como tú comentas, Rodrigo, que han salido o que van a salir en los próximos años, es un bien para el país. Y creo que la población debe ser conocedora de que es necesario en Perú hacer gran cantidad de infraestructura vial justamente para poder aliviar la cantidad de tráfico que tenemos, por ejemplo. Y creo que ahí la sinergia del concedente con la población debe ser fundamental para agilizar esos procesos y ayudar a que se materialicen en realidad lo que se proyecta. Eso que tú cuentas pasa mucho, ¿no? Que al final termina siendo un monstruo tan grande la liberación de terrenos que termina entregándose por partes, ¿no? Y ya cuando entramos a ese terreno empezamos a alterar una serie de riesgos, ¿no? Y de modificar herramientas de seguimiento del proyecto como el cronograma, porque las fechas que teníamos previstas para la culminación de las obras de repente no se van a poder cumplir, o la secuencia constructiva que el constructor había ofertado, pensado para el proyecto, al final no se va a poder llevar a cabo justamente porque no se logra la liberación oportuna y completa de las áreas conforme a lo que originalmente estaba previsto, ¿no? Y qué importante lo que nos comentas, que es cierto, que hay que hacer un mea culpa, creo, ¿no? De que todos los agentes que participamos en el sector de infraestructura poder concientizar a las personas de... Nos quejamos los peruanos mucho, seguramente, de que nos falta infraestructura, de que no tenemos infraestructura de calidad, pero que tanto estamos ayudando a que quienes van a liderar el desarrollo de estos proyectos cumplan con sus objetivos, ¿no? Tenemos casos que seguramente pueden ser experiencias históricas, como las de las líneas de metro, en donde la liberación de áreas ha sido todo un problema muy complejo, ¿no? Que esperamos que se pueda resolver. Vic, ¿tú tienes algo que nos puedas comentar sobre este tema? Bueno, a ver, en realidad también es un reflejo un poco de la realidad del país, ¿no? Me explico. O sea, muchos de los problemas de liberación en zonas urbanas, por ejemplo, se da también porque no están registrados muy bien quiénes son los propietarios,
de los inmuebles, ¿no? No está pues claro, a veces en un solo inmueble viven 3, 4 familias y muchas veces el titular del inmueble ya falleció, entonces hay una sucesión, ¿no? Del difunto y no está claro. Entonces, también, exactamente. Y eso es una realidad. O sea, eso es muy difícil cambiarlo, porque eso es lo que tú ves en el país. Entonces, y eso requiere un esfuerzo del gobierno, pero en un modo, digamos, sistémico, ¿no? Ujú. Porque implica hasta mejorar también el catastro, mejorar el sistema registral, mejorar la forma como se expropia, ¿no? Es un problema más grande, ¿no? Y por eso es que a veces es complicado trasladar ese riesgo al concesionario, ¿no? Es muy pocas las veces en donde ese riesgo de liberación tú lo puedes trasladar, ¿no? Y cuando lo haces acotadamente. Claro. Mire, me llevo como reflexión temas súper interesantes algunas cosas. Primero, creo que la necesidad de tener un organismo que unifique toda esta labor de expropiación, o sea, que sea el organismo que esté a cargo de concientizar a la gente de la importancia de la liberación de las áreas para desarrollar la infraestructura y que se encargue de coordinar con todos los prestadores de servicio de agua, de luz, etcétera, los propietarios de los terrenos, quienes han invadido los terrenos, ¿no? Otra reflexión que me llevo es qué complejo es manejar esto en un país en donde seguramente tanto los constructores como los concesionarios están ejecutando la obra y encuentran un montón de conexiones informales, ¿no? Seguramente, Fran, te debe haber pasado de que has encontrado en algún proyecto una conexión que no tenías prevista en ninguno de los planos, ¿no? Y que de la nada apareció en plena excavación, ¿no? Entonces, tema que todavía nos deja varios desafíos. Y hablando ya hemos hablado de primero el riesgo de diseño, el riesgo de liberación de áreas y terrenos, y me gustaría ahora entrar al riesgo del precio, ¿no? Cuando hablamos del precio, ¿qué relevante te parece a ti, Frank, en tu experiencia, el sistema de pago del precio que tú puedas tener con el concesionario, por ejemplo, en este tipo de contratos, ¿no? ¿Cómo afecta eso, ¿no? Por ejemplo, en hacer una oferta más competitiva? O sea, yo creo que ahí depende fundamentalmente de quién o no tiene la responsabilidad del diseño, ¿no? O sea, Ujú. finalmente, si tenemos un contrato con un concesionario que es un EPC en el que el constructor realiza el diseño, tiene la responsabilidad de diseño y lo ejecuta, la modalidad más establecida, yo creo que a nivel mundial es un suma alzada, ¿no? Porque finalmente, como el contratista es, o sea, lo guisa y se lo come, ¿no? Hacer diseño y lo ejecuta, pues al final tiene un abanico más amplio de cuánto puede costar realmente ejecutar ese proyecto que se quiere hacer realidad, ¿no? Incluyendo obviamente la ingeniería como parte del paquete dentro del precio. Pero si entramos en otro concepto en el que el constructor deja de tener esa responsabilidad del diseño, obviamente va a depender de la tipología de obra que se ejecute, pero mi consideración o mi experiencia me dice que un precios unitarios, un contrato bajo una modalidad de precios unitarios es mucho más favorable para las partes, porque finalmente el propietario va a pagar al constructor lo que realmente ejecuta. Si tengo 1000 metros cúbicos de concreto y ejecuto 500, pues te paga 500. Y si son 1100, pues son 1100 lo que realmente se paga. Obviamente no, el propietario no tiene un presupuesto como que establecido, ¿no? Al final depende de unas mediciones o qué tan bien o no están las mediciones en la ingeniería, como comentaba Rodrigo anteriormente, ¿no? O sea, si hacemos un buen proyecto y tenemos unas buenas mediciones, pues bajo una modalidad de precios unitarios estará realmente en un porcentaje de eficiencia cercano al 100% el presupuesto que se vaya a tener, ¿no? Que es diferente a si tenemos una ingeniería que de repente pues, es un poco más eficiente, por llamarlo de alguna manera, pues bajo una modalidad de contrato de precios unitarios, de repente el cliente no se va a sentir tan seguro de poder hacer esa contratación. Pero básicamente creo que si no tenemos el diseño como constructores, creo que un precio unitario es lo que se establecería, bajo mi opinión, y si es un EPC, obviamente suma alzada es lo que está más comúnmente utilizado. ¿Costos reposables? Sí, es un tipo de modalidad que también está queriendo entrar en el país.
creo que con los Panamericanos ha sido uno de los primeros ejemplos que se han puesto en marcha en el país y creo que ha funcionado bastante Sobre bien, todo ¿no? en proyectos públicos, ¿no? Un Correcto. ejemplo en proyectos públicos. Creo que ha funcionado bastante bien porque al final creo que todas las partes son conscientes de cuánto cuesta hacer una actividad y bueno, se establece un determinado fee para el constructor por las diferentes gestiones o lo que son costes indirectos y la utilidad correspondiente que obviamente como todo constructor y todo trabajo debe de tener, ¿no? Pero sí creo que también es buena opción. Y son casos, claro, porque en el sector privado ya eso, por ejemplo, ya venía, ya eso ya existía ya hace muchos años, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Exactamente, ¿no? Exactamente. Yo creo que sí es importante, claro, a través del NEC que mencionaba, ¿no? En la pandemia viene ya en el sector público, ¿no? Pero, ok, es importante saberlo un poco de tu visión de que para ti el riesgo del precio, entonces, en ese tipo de contratos va a depender también, va de la mano con el diseño, ¿no? Si está, digamos, en cabeza tuya, va a ser, digamos, va a ser más conveniente, ¿no? Sí. Yo quería hacerte una repregunta o una pregunta vinculada a esa, Francisco, y es tu opinión, ¿no? Como constructor, al momento de hacer una oferta, ¿no? ¿Qué piensa el constructor al momento de hacer una oferta a precios unitarios y qué piensa al momento de hacer una oferta suma alzada en cuanto al riesgo, ¿no? Porque justamente esto que conversabas de, oye, si es que yo asumo la ingeniería, puedo asumir el riesgo bajo una modalidad de precio suma alzada, me lleva a pensar de que si es que, por ejemplo, no asumes la ingeniería y solo haces construcción, pero tienes una modalidad de suma alzada, de repente al momento de hacer tu oferta tienes que considerar un posible riesgo en el proyecto. ¿Cómo lo manejan eso? ¿No? Me imagino que en precios unitarios es distinto. Sí, obviamente precios unitarios, o sea, es distinto, pero al final también depende, ¿no? Porque te haces una secuencia de cómo quieres ejecutar una determinada actividad y puedes establecer un rendimiento para una partida en específica, pero luego también puedes tener, al momento que ejecutas la obra, puedes tener diferentes N casuísticas que te hacen que no cumplas ese rendimiento y al final pues te afecte, ¿no? Y Claro. ya ves si notificas o no notificas en función de lo que te estipule el contrato. Pero en base a hacer la oferta también depende de quién hace el EDI, ¿no? O sea, el EDI ya está preestablecido, o sea, se ha ejecutado por parte del concedente y te lo entrega y tú asumes la responsabilidad de diseño, o tú como constructor es un contrato de PC en el que haces el diseño y lo ejecutas, ¿no? Al final, obviamente, en todos los casos en los que se construyen, ¿no? Creo que, o sea, el propietario quiere un proyecto al menor coste posible y en el menor plazo posible y el constructor pues quiere ejecutarlo en ese plazo y bajo unos costes que de alguna manera pues le deje un beneficio para poder seguir subsistiendo en el país, ¿no? Pero sí, entiendo que es necesario en algunos de los casos tomar alguna serie de consideraciones o de contingencias en función Eso. también de quién asume el riesgo y qué otro tipo de casuísticas se establecen en un borrador de contrato previo que también es parte de la licitación y que se revisa junto con el proceso de licitación como tal. Excelente. Hablemos ahora, concretamente, Francisco, sobre las cláusulas back to back, ¿no? En tu experiencia, ¿cómo has visto que los concesionarios usen esa clase de pactos en sus contratos con los constructores? Bueno, yo creo que es sumamente típico usar esas cláusulas para difuminar o reducir los riesgos, ¿no? Y son bastante típicos que existan en este tipo de contratos, ¿no? Por ejemplo, es muy típico tener una cláusula en el que... Traslada los impactos, por ejemplo. correcto, efectivamente, ¿no? Es decir, tienes una controversia asociada a la construcción en obra y el contratista se lo traslada al concesionario, pero el concesionario te dice, ok, está bien, yo la recibo, pero hasta que no sea aprobada por el concedente, ya sea una adicional de obra o sea una ampliación de plazo, no te puedo responder a tal efecto, ¿no? Entonces, ahí entramos en ese proceso de los riesgos que se van escalando hacia aguas abajo en los diferentes involucrantes en un proyecto, ¿no? Sí, perfecto. Y ahí justamente es que empiezan todos estos desafíos en esta clase de proyectos de qué pasa cuando el contratista tiene muchos reclamos o tiene reclamos importantes por problemas en ingeniería, de liberación de áreas, permisos, lo que sea,
y empieza a formular las gestiones de cambio, empieza a formular las ampliaciones de plazo, y la posición del concesionario muchas veces es muy cómoda decir lo que se conoce como el pass-through, ¿no? O sea, simplemente agarro tu expediente y se lo paso al concedente. Si el concedente te da la razón, pues te felicito, estrellita en la frente, muy bien, me pongo contento por ti. Pero si el concedente no te da la razón, pues te acompaño en tu dolor y sufro contigo, pero no puedo hacer nada al respecto. Y ahí es que empiezan estas dificultades, ¿no? Esos problemas pasan por la diferente lógica porque el riesgo del concedente del concesionario no es necesariamente el mismo. Por ejemplo, el riesgo de la ingeniería en el contrato de concesión puede estar asignado directamente al concesionario. El riesgo de obtención de permisos puede estar asociado directamente al concesionario, pero no necesariamente en el contrato de construcción. Y ahí es que empieza la tuerca a malograrse. Y eso está vinculado también hasta incluso cómo debe interpretarse estas cláusulas back to back. Porque la razón de ser de una cláusula back to back es que tú traslades un riesgo, pero un riesgo cuyo cumplimiento no está en tu responsabilidad. Es decir, si hay un evento, si hay una situación en donde se depende de un tercero, típico caso de fuerza mayor o hasta del concedente, hace lógica que tú esa situación la repliques hacia abajo, porque el concesionario no está en la esfera de control del concesionario lo que haga el concedente o lo que ocurra con terceros. Entonces eso tú lo replicas hacia abajo, hacia el contratista, y el contratista podrá hacer lo mismo con sus subcontratistas y proveedores. Lo que no debe ocurrir, y si ocurriese eso, entrarías en un problema legal de limitación de responsabilidad que no es posible, es que tú intentes trasladar hacia abajo situaciones cuyo cumplimiento están en tu titularidad. O sea, yo no puedo trasladar bajo un back-to-back algo cuyo cumplimiento depende de mí. Claro. ¿Por qué? Porque si yo se traslado hacia abajo, el contratista nunca va a poder elevarlo hacia arriba. ¿Por qué? Porque si yo he incumplido, claramente yo no tengo el contratista no va a tener ninguna chance de que ese procedimiento prospere. Claro, no va a tener probabilidad de éxito. Exactamente, entonces no podría interpretarse esa cláusula como una limitación de responsabilidad. Y eso creo que es una reflexión importante que deberíamos tener todos al momento de redactar los contratos y cómo interpretarlos, ¿no? Interesante. Y pasando un poco, hablando ya un poco también de estas cláusulas back-to-back, Frank, ¿cómo crees tú o qué fórmulas crees tú que podrían emplearse para que estas cláusulas back-to-back no pongan en riesgo la culminación del proyecto? Mira, perdón, Frank, que te robe la No hay pregunta. Yo vi ahí algunas posibilidades ahora que los escuchaba los dos intercambiando opiniones súper interesantes. Primero, esto no le va a gustar a mis amigos los concesionarios, pero una posibilidad es que se acote el riesgo. Es decir, el concesionario no solamente va a ser una mesa de partes y trasladar reclamos, sino que se moja un poco, hablando coloquialmente, y dice, ¿sabes qué, constructor? Yo, una desviación de hasta el 5, de hasta el 10% del valor del proyecto, estoy dispuesto a asumirlo de manera directa contigo, ¿no? Ya es un tema que, obviamente, el concesionario con los lenders tendría que negociar como parte de la inversión en el proyecto, ¿no? Naturalmente, si es que la concesión está muy ajustada financieramente, tienes menos espacio para hacer esta clase de esfuerzos, pero vamos a asumir que hay una correcta estructuración, que es un proyecto financieramente viable, ¿no? Entonces, opción A, que el concesionario diga, yo estoy dispuesto, constructor, a reconocer hasta un 10% de variaciones, incrementos en el costo. Si se supera ese 10%, ya, ok. Ahí tú te someterás a lo que diga el concedente, ¿no? Entonces, ahí al menos se genera un espacio en donde ya no es tan dura la cláusula, sino que entre todos asumimos cierto riesgo. El constructor asume el riesgo por encima de ese 10% y el concesionario asume el riesgo hasta por el 10%. Se manejó más o menos equilibradamente la situación. La segunda posibilidad es que tengas pactos de traslado, creo, de los reclamos al concedente, pero que el concesionario no limite el derecho del constructor al reclamo, porque eso es el combo más perjudicial, cuando el concesionario dice, yo solamente lo traslado
y tú aceptas o consientes lo que diga el ministerio, lo que diga el concedente, ¿no? Porque cuando eso pasa, el proyecto normalmente, si es que el problema es muy gordo, muy grave, se frustra, ¿no? Porque obviamente va a haber un espacio en donde el contratista no va a tener suficiente espalda financiera como para soportar tanto, porque no le están reconociendo los impactos que está sufriendo, y el proyecto va a sufrir. Y si eso ocurre, al final, el más perjudicado podría ser el concesionario mismo, ¿no? Las penalidades que el concedente le va a aplicar por no entregar las obras comprometidas de la inversión en el tiempo esperado, pone en riesgo su concesión de repente, ¿no? Entonces, yo veo esas dos posibilidades. Y otro tema que me parece muy interesante, que estaba pensando ahora, y lo pensaba en realidad en la pregunta anterior, es, oye, este back to back que es, tú asumes los riesgos que yo tengo aguas arriba también, y los reclamos que tú me hagas yo se los traslado, ok. Pero ¿cómo interpretamos el back-to-back para que no sea solamente una mesa de partes, sino para que el concesionario y el constructor sean un equipo en el reclamo frente al concedente, ¿no? No es que yo le cambie la tapa al pedido de ampliación de plazo y le pongo mi logo, sino que somos los dos quienes nos comemos este problema de ir a sustentarle al concedente de que hay un problema geotécnico. No es un riesgo de ingeniería, sino es un riesgo geotécnico, un tema de elementos enterrados, que es diferente del riesgo de la ingeniería que normalmente podría pensar de manera inmediata el concedente, ¿no? Entonces creo que esa regla también tendría que pactarse en los back-to-back. O sea, no es que simplemente lo traslado, sino que yo asumo contigo el problema y vamos los dos juntos a defender esta situación ante el concedente, ¿no? Algunas de esas fórmulas creo que podrían funcionar. Francisco, yo tenía otra duda que está vinculado a, oye, ya de por sí es estresante pues esta relación concesionario-constructor, ¿no? Pensemos que el tema no queda ahí, porque el constructor tiene subcontratistas, tiene proveedores, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta relación de estrés hacia abajo, más abajo todavía de la relación concesionario-constructor? O sea, justamente lo pensaba mientras estaba comentando, ¿no? Todos los desafíos o problemas que podían suscitarse, que no solamente es concedente, concesionaria y constructora, ¿no? Sino también es todo lo que está hacia aguas abajo. Finalmente, si se establecen cláusulas back-to-back entre concedente, concesionario y concesionario constructor, pues obviamente también eso se va, se va replicando en la cadena hacia aguas abajo, ¿no? Y finalmente creo que son los que más sufren el estrés. Porque el último en la ecuación que recibe ese back-to-back es el que realmente lo sufre en sí, ¿no? Finalmente todos vamos como que difuminando o mermando el riesgo de esa cláusula back-to-back hacia aguas abajo, pero el que realmente, si es un subcontratista que es el que lo construye, finalmente es el que asume ese riesgo, por así decirlo, ¿no? Y es el que se ve más perjudicado en caso de que existan esas discrepancias, como tú comentabas, de, oye, tengo un adicional, lo tengo que elevar al concedente, pero el concedente no me aprueba, por así decirlo, el 50% de lo que se ha enviado, ¿no? Entonces, oye, ¿cómo le repercute eso al subcontratista? ¿Le aplican lo mismo? ¿Lo podrá ejecutar por ese 50%? ¿No lo ejecutará? Al final es un problema serio, ¿no? Que sí es necesario de reflexionar y tomar un poco de acción para no ver afectado la infraestructura que se quiera ejecutar. Buenísimo. Y pues entonces, una reflexión que podría llegarme es que la decisión de cómo estructuras y cómo regulas las reglas del back-to-back, el concesionario tiene que tener en mente que no solo va a impactar en la relación que tenga con el constructor, sino en la relación que este constructor tenga voz abajo, porque claro, no va a pasar que el constructor tenga una cláusula back-to-back súper dura con el concesionario y le dé una cláusula recontra flexible a los subcontratistas o al resto de la cadena, ¿no? Entonces normalmente conversan, ¿no? Entonces tú tienes que estructurar bien arriba para que aguas abajo también baile la misma canción, el back-to-back, con todo el proyecto. Yo, perdón, si yo pudiera también complementar algo a lo que ya has mencionado muy acertadamente, es que es tan importante esta regulación que no solamente va a afectar aguas abajo, sino también lo va a afectar en su relación del contrato principal, el contrato de concesión, porque el papel aguanta todo. Entonces tú en un contrato de construcción puedes poner muchas cláusulas back to back donde le traslades todo, pero
evidentemente también hay normas imperativas que, por ejemplo, impiden o limitan que tú puedas liberarte de responsabilidad, como el 1328 del Código Civil, que te permite que tú no puedas establecer este tipo de cláusulas. Entonces, finalmente, aunque tú las pongas, cuando tú tienes que interpretarlas, finalmente tienes que interpretarlas de un modo tal que no permitan esta limitación de responsabilidad por normas imperativas. Entonces, finalmente, aunque tú las pongas, eso no va a ser aplicable en algunos casos, ¿no? Y eso va a terminar repercutiendo en tu contrato, o sea, podría terminar repercutiendo en el avance de tu contrato principal, o sea, ya en tu relación con el concedente. Entonces, finalmente todo eso debería evaluarse, ¿no? Porque finalmente poner cosas en el papel que sean cuestionables jurídicamente trae su consecuencia, ¿no? Y entrando ya un poco ya dentro de toda esta problemática de las cláusulas back-to-back, porque este tipo de cláusulas, este ámbito de aplicación de las cláusulas back-to-back tiene varios supuestos, ¿no? Yo me pongo en un par, por ejemplo, en aquellas cláusulas donde hay topes, ¿no? En el precio. O aquellas cláusulas en donde, siguiendo esta tendencia de los contratos estandarizados, ponen procedimientos con fechas de preclusión, con fechas de perentorias para establecer reclamos, por ejemplo. ¿Cómo crees tú que en la gestión de estos contratos se puede generar valor, digamos, por parte de los constructores? Bueno, o sea, yo creo que tenemos un reto importante, ¿no? Al final, lo que involucra ahora mismo llevar a cabo el desarrollo de un proyecto en el sector de construcción tiene bastantes desafíos y retos importantes que se tienen que asumir, no solo mirando en el ámbito contractual, ¿no? Sino, o sea, pudiendo de alguna manera poder guardar el contrato y dedicarnos a lo que es construir, ¿no? Que finalmente es lo que queremos todos. O sea, desarrollamos inversiones para desarrollar infraestructura y ponerla en el servicio de todos. Entonces sí creo que es necesario de tomar diferentes acciones, valores agregados. En todo momento ver de qué manera colaboramos todas las partes o establecemos esa sinergia para que en la cadena de desarrollo del proyecto no nos veamos afectados. Finalmente la espalda financiera creo que es muy importante para poder desarrollar este tipo de proyectos y poner topes o poner plazos para poder, no sé, reclamar algo o un vicio oculto que tengas, no sé, hay cláusula que puedes establecer en el contrato que es desde el momento que tú ves o detectas algún tipo de problema, tienes que comunicarlo con 5 días. Esas son durísimas. Entonces, al final, oye, ¿cuándo realmente has sido tú capaz de darte cuenta de que realmente has encontrado ese problema? Es algo que queda relativamente ambiguo y puede dar suspicacia a que luego no tengas la oportunidad de reclamarlo y te veas afectado, ¿no? Y eso en la cadena afecta absolutamente en el proceso de construcción y en poder terminar una infraestructura que es lo que se quiere poner a disposición de todos. Sí, a veces creo, no sé si es que los abogados tengamos algo de culpa, probablemente, que de buena intención, ¿no? Pero con el interés de ir sumando herramientas y cosas novedosas, pactos diferentes en los contratos, podemos terminar complicando algo que podría ser incluso más sencillo de lo que pensamos, ¿no? Sí, efectivamente, hablando todo esto, Vic hacía referencia a los contratos estandarizados. Francisco, ¿cuál es tu opinión sincera? Estamos acá en un podcast entre amigos, sobre el enfoque colaborativo en los contratos de construcción. Bueno, he podido participar en algún proyecto donde el contrato establecía parámetros colaborativos, pero Pues no la precisión, claro. pero sí es cierto, pero sí es cierto que luego en la práctica es bastante complejo de que se torne ese modelo colaborativo, ¿no? Yo creo que está un poco enfocado no solamente en lo que se redacte en el contrato, sino también en cuál es la tipología del contrato en cuanto a reconocimiento del trabajo ejecutado, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Si tenemos un contrato que es un suma alzada, considero, bajo mi opinión, que un enfoque colaborativo va a ser mucho más complejo, porque en el momento que encuentras algún tipo de discrepancia, algún tipo de error, pues vas a entrar a querer reclamarlo, ¿no? Y entonces ahí vas a decir, oye, pues esto no estaba considerado o esto no me corresponde y el cliente con su contraparte, ¿no? Diferente así nos encontramos en un coste reembolsable donde es todo un open book.
Entonces, al final ahí, en el momento en el que encuentras algún tipo de problema, sí considero que puede existir ese ambiente colaborativo, ¿no? Porque finalmente vas a poner encima de la mesa lo que realmente te cuesta ejecutar ese trabajo y se podrá decidir ejecutarlo de esa forma, buscar otra alternativa. Creo que sí existen más formas de poder eh, llevar a cabo ese ambiente colaborativo en función de la tipología del contrato. Pero sí es algo que, al menos en mi experiencia, no he tenido la oportunidad de poder ver ese ambiente tan colaborativo en cuando tienes un problema, resolverlo y no ver tanto de repente cuánto cuestan las cosas, sino primar el ejecutarlo para terminar la infraestructura y ponerla en servicio y en el camino poder ir conversando de, oye, pues no serán 1000, serán 800, pero no paralizar la obra y poder conversarlo Claro. para poder solucionarlo. Qué interesante lo que nos cuentas, ¿no? O sea, cómo tú dices, oye, no solamente hay que ponerlo en el contrato, no solamente hay que trabajarlo hasta un tema de mindset de la gente que va a ejecutar el proyecto, sino es que esto se tiene que ver complementado con otros tipos de pacto como el precio, ¿no? Entonces, si te sigo correctamente, tú dices, oye, yo veo más sencillo, más probable de que pueda funcionar un enfoque colaborativo, por ejemplo, un costo reembolsable, que en un suma alzada en donde hay más incentivo en que las partes se echen la culpa, ¿no? Respecto de si es que era parte de tu responsabilidad o no era parte de responsabilidad, es parte del alcance o no es parte del alcance, ¿no? ¿Tenía que haber estado considerado en tu precio o no? Interesante. De repente, se me ocurre, no sé, esa podría ser una de las razones de fondo, a modo de reflexión, de por qué con vaivenes, por supuesto, pero ahí han ido avanzando los esquemas colaborativos en contratos NEC que hemos utilizado en el país. De repente por ahí va, porque la mayoría de estos modelos son a costo reembolsable. Que también puede tener su dificultad, ¿no? Porque luego ese coste reembolsable oye, es parte del trabajo que te correspondería hacer según tu alcance o no, ¿no? Pero finalmente creo que es mucho más fácil de poder llegar a un acuerdo poniendo encima de la mesa lo que realmente te cuesta hacer esa Claro. nueva unidad que se está definiendo en el contrato. Claro, se percibe más el enfoque colaborativo o un sistema de pago del precio por costos reembolsables, por ejemplo, que un suma alzada. Claro, lo cual no descarta que no puedas tener el enfoque colaborativo, pero ahí el desafío para pendiente, creo yo, porque no se ve todavía en la práctica, en un suma alzada, el desafío para el equipo de management, para el equipo que gestiona, es alto, ¿no? Sí. Ese es otro Sí, desafío. finalmente poder llegar a acuerdos, ¿no? Que también es parte de nuestro trabajo en el día a día. O sea, problemas vamos a encontrar. O sea, ejecutar una obra no es algo que te pones y lo ejecutas y no tienes ningún tipo de inconveniente. Encuentras un montón de desafíos y retos en todos los proyectos que se ejecutan. Finalmente, el diálogo entre todas las partes creo que es fundamental para poder llegar a acuerdos y poder solucionar esos problemas. Y hablando de retos y desafíos, ya tú ya que estás ya más de 10 años aquí en el Perú, cuáles han sido los principales retos que has encontrado y las lecciones aprendidas también durante todo este tiempo, ¿no? Bueno, yo creo que hay muchísimo de las dos cosas, ¿no? En todo este tiempo y al final, pues también depende de la obra, de dónde hagas la obra y también de el personal que te encuentres en el camino, ¿no? Por ejemplo, para mí un reto importante comparado a cómo se pueda trabajar en España, por ejemplo, es, oye, las necesidades diferentes que se tienen, ¿no? Por ejemplo, cuando sales a provincia, pues tú tienes que hacerlo todo, es decir, no encuentras un proveedor de repente que te suministre el concreto, por lo tanto, tienes que montar tu planta de concreto, tienes que fabricar tus agregados, tienes que tener tu laboratorio propio de calidad. Si hacemos una infraestructura vial, todo lo que son rellenos, base, agregados de asfalto, tienes que tú buscar la cantera, el DME para eliminar el material, poner todos los equipos de chancado, cosa que en España no es lo normal, ¿no? Llamas por teléfono y tienes N proveedores que te pueden suministrar. Entonces, para mí eso es un reto importante para construir acá, ¿no? Otro es el tema de las liberaciones de las áreas auxiliares, que es un tema que hemos hablado anteriormente y que es bastante también complejo, ¿no? Justamente por algo que tú también comentabas, cuando llegas a un terreno que de repente tú haces una prospección y encuentras que en el subsuelo tienes un material apto para poder utilizarlo y en un volumen importante para el proyecto, encuentras al posesionario, si realmente es o no es el dueño de ese predio, elaboras toda la gestión y luego liberas el área. Creo que también es un reto también importante y creo que por poner tres, creo que encontrar proveedores o subcontratistas o colaboradores que puedan tener esa capacidad financiera y expertise
y o sea, hay capacidad en sí de gestión para este tipo de proyectos, ¿no? Que Que te finalmente, generen confianza. correcto, generen confianza y pueden llevar a cabo proyectos de gran envergadura, que son finalmente lo que tenemos aquí en el país. Sí, tú sabes que eso no es por hacerle propaganda a los abogados, pero alguna vez conversé con un amigo ingeniero que pasamos varias batallas juntos, este, de cómo fue que lo conocí, ¿no? Nosotros visitamos al cliente, el cliente acababa de empezar sus inversiones en el país y nosotros le dimos una recomendación. Nos hizo la típica pregunta de, oye, ¿qué cosas tengo que tener en cuenta para ahora que voy a tener mi primer contrato en el Perú, ¿no? Y una de las cosas que nosotros le dijimos es, de repente te va a sorprender, pero se necesita de mucho apoyo legal en el Perú para desarrollar obras. Eso seguramente no te ha pasado en otros lados, pero acá en nuestra experiencia vemos qué pasa, ¿no? Y este amigo nos decía, no, pero yo he hecho tantas obras y nunca he visto los que ejecutamos las obras somos los ingenieros, ¿no? No debería haber ningún problema. Y bueno, años más tarde, en una conversación con este amigo me dijo, oye, tenías razón, ¿no? Tenían razón. Efectivamente, una de las particularidades de desarrollar proyectos en el Perú es que seguramente por el grado de conflictividad que esperemos que esto está cambiando, ¿no? Pero necesitas un brazo legal importante, más allá de si es externo o es in-house, para desarrollar los proyectos. ¿Tú coincides con eso? O sea, que en tu experiencia efectivamente te ha pasado algo así. Sí, es completamente cierto o sea, cuando no tengo una amplia experiencia construyendo en España, porque mi mayor parte de desarrollo profesional es aquí en Perú, pero el tiempo que he tenido la oportunidad de hacer obra en España, sí es cierto que no tienes en cada proyecto, por ejemplo, o un área legal que te acompañe externo o un administrador de contrato, cosa que aquí Mm, es uno de los puestos claves que sí o sí tienes que tener en tu organigrama casi que desde que se firma el contrato, ¿no? Porque sí es cierto que hay bastante conversación entre las partes a través de cartas, ¿no? No es un diálogo normal, sino que es a través de comunicaciones formales y eso, quieras que no, pues te demanda tener un equipo atrás que te respalde. Y me imagino que tuviste un choque también un poco cultural hasta de gestión, ¿no? Porque acá es más común en la obra pública tradicional al menos demandar, ¿no? Iniciar un arbitraje, iniciar un litigio a las entidades, cosa que no necesariamente ocurre, por ejemplo, nos contaban varios clientes en España. O sea, yo creo que el pensamiento nuestro, ¿no? Como ingenieros es, tengo un contrato, tengo que hacer una obra, la quiero ejecutar. Entonces claro. creo que nunca está en nuestro chip el hecho Voy de a pelear. ante un problema pelearte o abrir un arbitraje o resolver el contrato, sino es buscar una solución para poder ejecutarlo, pero no siempre es posible. Entonces, pues al final creo que la trayectoria en el país también te da esa lección aprendida de que sí o sí necesitas un administrador de contrato en tu proyecto o un área legal que te dé soporte externo para poder afrontar esos problemas que realmente encuentras en el día a día en las obras. Francisco, si tuvieras que cambiar, si tuvieras la posibilidad de tomar decisiones que generen cambios profundos en el desarrollo de infraestructura en el país, ¿cuáles serían las dos cosas, por decir un número, ¿no? De repente quieres decir más, pero ¿cuáles serían las cosas que priorizarías en cambios para mejorar la ejecución de proyectos en el Perú? Bueno, yo creo que, como hemos comentado, ¿no? Largo y tendido, yo creo que hay bastantes desafíos y retos de los que tomar acción. Yo, por poner dos ejemplos que me pide, yo creo que uno sería, yo creo que inclusive conversando, creo que tú también has comentado, ¿no? Sería uno de ellos sería poder invertir más en un buen desarrollo de la ingeniería, de manera que eso genere menos fricción en generación de problemas o de diferentes controversias que puedan darse en el proceso de construcción, que obviamente eh, provocaría que se pudiesen terminar las obras en tiempo y en plazo y a disposición de todos en el menor tiempo posible. Y otro punto que creo que también es importante es seguir ese proceso de búsqueda de
formalizaciones de contratos en el que se torne más a un modelo colaborativo y en el que haya sinergias entre todos para que sea un win-win de todas las partes, ¿no? Creo que eso... Pensando siempre en el proyecto, en sacarlo adelante. Efectivamente. O sea, si se diseña algo es para que se construya y se ponga en marcha, ¿no? No para que quede, por decirlo de alguna manera, olvidado porque se entró en un proceso arbitral y se resolvió el contrato porque no quedaba otra, ¿no? Sobre el primer punto que mencionas, Frank, totalmente de acuerdo y es muy interesante el tema porque, de hecho, acá en el Perú el problema de la ingeniería es de larga data, ¿no? Y de larga data porque básicamente se presentan dos grandes problemas. Uno, de que los estudios están desactualizados. Muchas veces son estudios que tienen ya 5 años, 6 años, 4 años, dependiendo, con referencia al inicio del proyecto, entonces tienen que actualizarse. Y la otra es que se hacen en gabinetes, muchas cosas por ahorrar costos. Entonces a veces no se hacen suficientes estudios de campo para ver realmente cómo está el suelo, cómo está, ¿no?, el terreno, y eso repercute finalmente en el costo del proyecto, ¿no? Y concuerdo contigo de que si uno soluciona eso y de repente uno invierte más para poder tener un mejor estudio de ingeniería, eso puede terminar revirtiendo en una ejecución de la obra mucho más productiva. Y de repente a menor coste, ¿no? O sea, solemos pensar que tenemos un menor coste de ingeniería y creo que tenemos que pensar en el futuro, ¿no? No solamente pensar en el coste que involucra la ingeniería, sino en lo que puede conllevar la ingeniería luego en el proceso de la ejecución, ¿no? Entonces, de repente, invirtiendo un poco más en la ingeniería, pues la construcción puede ser inclusive más económica y en el cómputo global de todo el proceso destinado a ese proyecto sale Tal vez no te salió económicamente. tan caro Correcto. como sale ahora, ¿no? Efectivamente. Claro. Y Frank, en tu experiencia, tú has pasado, digamos, por jefe de producción, después has sido jefe de obra, después ahora gerente de proyecto. Tú ya te has percatado de la importancia del equipo de gestión contractual. ¿Qué perfiles tú consideras que no pueden faltar? ¿O cómo armarías tu equipo de administración contractual? ¿Con qué perfiles? ¿Por dónde empezarías? ¿Quiénes serían los hombres claves de tu equipo, tus Avengers? Bueno, yo ahí, al final, que también es diferente a cómo se trabajaba, por ejemplo, en España. Aquí el organigrama de una obra es mucho más amplio de las personas que están destinadas a formar parte del proyecto, pero o sea, creo que lo hemos comentado antes, ¿no? Yo creo que un administrador de contrato es una de las piezas clave y de las iniciales que ingresan, ¿no? Bueno, por la complejidad o por la forma de cómo se manejan aquí la relación del día a día de la obra, ¿no? Que se torna un poco más contractual, ¿no? Pero si luego entramos ya un poco en lo que es fase de desarrollo del proyecto, creo que un project control creo que es sumamente también necesario en el proyecto, que no solamente te ve un poco de cómo se planifica el trabajo, cómo se desarrolla, y también te puede ver el control de costes, creo que es un match también y un nexo con la administración de contratos para todo lo que pueda surgir en el día a día. Y luego, pues bueno, pues aquí en el país, dependiendo de dónde ejecutemos obra, pues el componente social y el componente medioambiental, creo que también son piezas claves que debemos de tener, sin olvidarnos siempre de la seguridad y la calidad que obviamente va con nosotros en el día a día, que no solamente construimos, sino que construimos en tiempo y forma y obviamente queriendo... Forma segura. Exacto, salvaguardando la vida de todos los que nos ayudan a hacer posible una obra. Frank, quisiéramos terminar este capítulo del podcast con algunas preguntas un poco sobre tu relación con Ferrovial y alguna anécdota que tú tengas, ¿no? O sea, yo he estado mirando siempre con mucha atención y entusiasmo de cómo Ferrovial es una empresa que está trabajando mucho en desarrollar líneas de robótica, inteligencia artificial, uso de tecnología para generar eficiencias en la construcción. Tú que estás desde adentro, ¿no? En general, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo ves la construcción de acá a 5 años, ¿no? ¿Va a cambiar? ¿Va a ser igual? ¿Qué piensas? Hombre, yo creo que de hecho va a cambiar y se va viendo que van existiendo cambios, ¿no? O sea, antiguamente no se diseñaban los planos en un ordenador y ahora pues se usan bastante tecnología y cada día más se usa, por ejemplo, el BIM, ¿no? Que es una metodología que se está implementando y se quiere poner sí o sí en todos los proyectos, y quieras que no, eso ayuda bastante, sobre todo a encontrar posibles interferencias o posibles problemas
de manera anticipada y no en el momento en el que los estás ejecutando, Claro. que generaría muchísimos más problemas, ¿no? Entonces sí, creo que la tecnología ayuda bastante en todos esos procesos y en este caso pues Ferrovial sí apuesta bastante por la innovación, por reducciones de emisiones de dióxido de carbono, uso de energías renovables y, y sobre todo establecimientos de procedimientos también internos que ayuden a un mejor control, ¿no? Creo que sí apostamos bastante por todo ello para mejorar la eficiencia, ¿no? Bueno, y ahora con nuestro amigo de inteligencia artificial, pues que también, pues como compañía, pues también tenemos nuestro propio ChatGPT, por así decirlo, Así. que también de alguna manera pues ayuda, ¿no? Finalmente, en cada proyecto encuentras diferentes desafíos que si todo eso se va generando en una base de datos, Interesante. puede ayudar a futuro a que cualquier persona con un proyecto, de repente con un contrato similar, aunque sean obviamente países diferentes, pueda servirte de ayuda para que cualquier problema puedas tener de repente un plan de acción, ¿no? De decir, oye, pues Ujú. mira, en este proyecto que es similar al mío, ocurrió esto y lo solucionaron de esta forma. De repente me puede servir a mí también, ¿no? Es un tema tan interesante que esto puede ser materia de otro capítulo, ¿no? Porque está súper en boga la Qué inteligencia chévere. artificial. Sí, y creo que no solamente Ferrovial, creo que muchas compañías están apostando por ello como para generar base de datos que te sirva para luego buscar información de manera rápida y te puedan dar rápida respuesta para, obviamente, poder evaluar si funciona o no funciona en el proyecto en el que estás. Me pareció ver una iniciativa del uso de cámaras en los cascos para poder levantar topografía o información en una hora, ¿puede ser? Sí, se levanta topografía y también te daba dando un poco cuál es el avance que se tiene en el proyecto, ¿no? Y eso está vinculado a través de diferentes software y también te lo lleva al modelo BIM y de alguna manera pues te ayuda a hacer todo un conglomerado, no solamente en el Increíble. proceso de diseño, sino también en la etapa de producción. O sea, ayuda a todo. O sea, creo que la tecnología ha llegado y está fuerte y es justamente para poder utilizarla para mejorar eficiencia y ahorrar tiempos. O sea que vamos a ver próximamente robots en la planilla de Ferrovial para el desarrollo de las obras. Claro. Fran, y dime, para el público más joven, como nosotros, no mentira, para el público más joven que está viendo Gracias. el podcast, ¿qué, ¿qué fortalezas tú encuentras de trabajar en una empresa global, ¿no? Como Ferrovial, ¿no? Y les podrías decir, por ejemplo, ¿no? A este público joven. O sea, yo creo que obviamente tenemos que, cuando sales de la universidad lo que quieres es trabajar y obviamente lo primero es que esa persona quiera ser una esponja, ¿no? Finalmente, si queremos aprender, tenemos que tener la capacidad de escuchar y de rescatar información y poder asimilarla y ponerla en práctica, ¿no? Y creo que en ese caso, pues, Ferrovial sí te ayuda bastante en eso, ¿no? Eh, no solamente estando en el país, sino que hay bastantes series, bastantes capacitaciones, hay charlas, hay bastantes programas de aprendizaje como LinkedIn Learning y otros internos de la compañía que te permiten a ti como empleado de acceder a él y poder participar, ¿no? Hay webinars, hay bastantes capacitaciones que se dan y información en la cual puedes participar y poder nutrirte, ¿no? De diferentes formas de construcción, diferentes sistemas de innovación o poder especializarte o coger información relativa a gestión de proyectos, a content manager, a diferentes tipologías de contratos, que quieras que no, te ayudan en tu día a día, pero sobre todo creo que la base fundamental es las personas que Eso. forman parte de los proyectos, ¿no? Que tienen una larga trayectoria en la empresa, que tienen bastante experiencia y que quieras que no siempre intentan ayudar a los nuevos, por así decirlo, que ingresan para que vayan captando esas habilidades y forma de trabajo y puedan desarrollarse profesionalmente, ¿no? Un saludo a Fabriz y a Sonia que seguramente van a ver el capítulo del podcast. Yo creo que ese es un tema clave, ¿no? En trabajar en una empresa de tanto prestigio y tanta relevancia como Ferrovial, poder codearte con personas que están a ese nivel profesional y de los cuales uno puede aprender muchísimo, ¿no? Y que realmente apuestan por ayudar, ¿no? Podemos encontrar personas que saben mucho, pero que no quieren transmitirlo, ¿no? Pero si encuentras esa calidad de profesionales, ¿no? Y ellos apuestan por querer su experiencia, hacer que puedas aprenderla, ¿no? O explicarte cómo se gestiona, creo que eso es fundamental para poder desarrollarnos profesionalmente. Buenísimo, Fran. Solamente para cerrar nuestro segundo capítulo, ¿alguna anécdota que nos quieras contar en
Estas aventuras, estas peripecias que has vivido en nuestro hermoso Perú. Bueno, aventuras, yo creo que todos, sin no ser peruanos, creo que todos las hemos vivido. Yo creo semejanza con Odisea es la coincidencia. correcto, efectivamente. O sea, al final, bueno, pues yo decidí hace bastantes años atrás, cuando era bastante joven, dar un salto a Perú, metidos en una crisis en España que no te permitía poder desarrollarte profesionalmente. Y bueno, pues siempre he querido estudiar lo que estudié y desarrollarlo profesionalmente, ¿no? Pues entonces, bueno, pues vi la oportunidad de que venir acá pues era uno de los sitios en los que había mayor proyección de poder desarrollarte profesionalmente y de hacer obra de alguna manera de gran envergadura, ¿no? Y por contarte mi experiencia, pues creo que la primera de ellas, ¿no? O sea, al final creo que cuando llegas y te tienes que adaptar al país, haces un poco todo, ¿no? Quieres ser una esponjita, como decía anteriormente, para poder aprender y eres capaz de hacer todo, ¿no? Entonces me acuerdo que el proyecto estaba en Cruce de Xumba, que está a 40 minutos de Jaén. Bueno, mi primer proyecto pues aquí Es una en cafetalera. Perú fue una iglesia, en este caso bueno, a través de Abengoa, una obra social, que no creo que tampoco sean oportunidades de muchos ingenieros, ¿no? Hacer una iglesia y Una mucho más iglesia. en el sitio en el que estaba, ¿no? Que bueno, no se tenía el confort que tenemos aquí en la ciudad de Lima, ¿no? Entonces, por ponerte en una de las experiencias era que, bueno, pues diariamente había que regresar a Jaén y en uno de los días en el que me quedé más tarde de lo normal, mi movilidad se fue y tuve que buscarme la forma de poder llegar. Y en esto, pues bueno, pues te lanzas a la vía y haces tu auto-stop y bueno, tuve la suerte de que paró un señor que estaba full, no había hueco y pregunté, oye, por casualidad viene alguien más atrás que de repente me pueda llevar y me dijo, creo que no. Creo que soy el único que viene por la zona. Digo, bueno, pues me puedo ir en la maletera. Me pude ir en la maletera y me dijo, pues si entras, pues adelante. Así que pues no me quedó otra. Así que Qué bueno, son buena. experiencias que vivimos, que creo que nos acordaremos siempre y que también dan valor añadido al hecho de estar aquí, ¿no? Qué bonito, Fran. Esperamos que te hayas sentido cómodo en el capítulo, que hayas disfrutado de Igualmente. la conversación. A todos los que nos están mirando, también muchas gracias por sintonizar el segundo episodio de Ruta Crítica. En esta primera temporada todavía nos quedan unos 6, 7 episodios más, así que los invitamos a estar atentos a las redes de CAI, en donde vamos a estar publicando más noticias sobre Ruta Crítica. Nos vemos y un fuerte abrazo a todos. Cuídense.